Muchas gracias. Escuchamos en este momento al presidente del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, dando detalles sobre la visita y también consulta de plebiscito para la elección del fiscal general y adjunto. ¿Cuál es el propósito de la visita de ellos? Era auscultar la opinión del Consejo Nacional Electoral si el Consejo, como un organismo que tiene como propósito organizar, desarrollar procesos electorales, estaba en capacidad ante una eventual consulta al pueblo hondureño sobre la situación de la elección del fiscal general de la República y el fiscal adjunto. ¿En qué sentido? Si el Congreso Nacional emitía una disposición legal llamando al pueblo hondureño a que participara en una consulta para decidir en qué sentido se podría pronunciar por una propuesta o por otra propuesta. Entonces la respuesta de nosotros fue de que el Consejo como tal técnicamente está preparado, técnicamente también tiene experiencia en la realización de procesos electorales como tal, de realizar procesos electorales de acuerdo a la ley electoral. Pero en el caso de un plebiscito o un referéndum, esa es una disposición que tiene que venir del Congreso Nacional de la República y que nosotros como tal estamos obligados a ejecutarla de acuerdo a esas disposiciones aprobadas. Queremos aclarar puntualmente que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia ni autoridad para decidir qué tipo de consulta o qué tipo de referéndum o plebiscito se hace. Esa es una atribución específicamente del Congreso Nacional. ¿No es, Kelvin? No al aprobarse este decreto, ¿hicieron alguna sugerencia de un informe especial decreto que se debe implementar? Sí, en ese orden de ideas, nosotros como Consejo Nacional Electoral tuvimos a bien a recibir a los diputados del Partido Libre, donde nos planteaban una eventual consulta y nosotros, pues, como ya lo ha manifestado mi compañero presidente, le hicimos ver que tenemos obviamente la capacidad técnica, la capacidad administrativa para llevar a cabo. Sin embargo, la Constitución de la República es bien clara, que para llevar a cabo una consulta popular por parte de este ente rector de los procesos de elecciones, debe pasar por el Congreso Nacional. Es decir, y en esto quiero ser enfático, que no depende del Consejo Nacional Electoral que se lleve a cabo esta consulta, sino que del Congreso Nacional. Y el artículo 5 de la Constitución de la República es bien claro en establecer que en asuntos constitucionales la aprobación de una consulta popular debe ser por mayoría calificada, es decir, por las 2/3 partes de votos de la totalidad de diputados que hay en el Congreso Nacional, es decir, 86 votos. Para que se pueda llevar a cabo esta consulta tienen que aprobar un decreto en el Congreso Nacional de la República donde a nosotros nos ordenan que llevemos a cabo esta consulta. Nosotros, recordemos, como órgano rector de los procesos somos un órgano ejecutor. Debemos acatar un mandato que nos pueda dar el Congreso Nacional de la República y por tanto nosotros debemos prepararnos con base a ese decreto para poder llevar a cabo la misma en caso que se aprobara eventualmente. Y en ese sentido debemos llevar a cabo toda una planificación, la elaboración de un presupuesto para que se pueda realizar la misma con una integridad electoral, que es la que ha caracterizado este Consejo Nacional Electoral, de llevar a cabo procesos electorales confiables, transparentes y justos. ¿Cuánto tiempo llevaría todo esto, verdad? Bueno, nosotros debemos, como le reitero, hacer una planificación una vez que se apruebe por parte del Congreso Nacional de la República, y por hacer un asunto constitucional debe ser por mayoría calificada. Una vez que se apruebe, nosotros debemos hacer la planificación, la elaboración de los proyectos y también lo que es el presupuesto, ¿verdad? Y ver todo ya el material logístico electoral que nosotros tenemos, que lo podemos utilizar, ¿verdad? Pero obviamente se necesita, principalmente en dos aspectos, un presupuesto especial para realizar esa consulta que debe aprobar el Congreso. También los procesos de adquisición se debería aprobar también un decreto donde nos autoriza a hacer los mismos, porque recuerde que debemos imprimir papeletas, ¿verdad? Que eso lleva a un proceso de adquisición. También se debe
implementar un sistema de transmisión de resultados de la consulta. También se debe ver cómo va a ser la integración de los miembros de las juntas receptoras de votos, entre otros aspectos que llevan toda una planificación y todo lo que es un proceso de elaboración de presupuesto especial para este tipo de consultas. 4 meses, decía el diputado Russell Tomé, que podría ser el mínimo tiempo máximo. Hay que recordar que en Honduras una consulta es inédita, nunca se ha realizado. Y una consulta como tal tiene una diferencia muy importante de lo que es una elección general. Solo va una papeleta, y una papeleta pequeña, del sí o del no. Entonces, en un proceso electoral normal, en cada junta receptora de votos van 3 urnas. Y recuerde que el elector vota en 3 papeletas. Ahora solo votaría en una papeleta. Entonces, el proceso electoral, sí, el término de 120 días es manejable, ¿va? Por la experiencia que ya tiene el Consejo Nacional Electoral como tal. En elecciones generales se establece un proceso de 6 meses, pero es las condiciones que hablábamos, que hay que elegir alcaldes, presidente y diputados. Aquí en esto no va. Entonces, el elector que entra a una junta receptora de votos es mínimo el tiempo que va a gastar en marcar y salir, ¿va? Entonces, el proceso es diferente y le repito, eso es realmente inédito en Honduras y tiene que ser, como decía Kelvin, la decisión del Congreso Nacional. Abogado Kelvin, de momento entonces durante estos 4 meses el estaría al frente sin ninguna objeción del Ministerio Público. Bueno, eso ya la ley orgánica del Ministerio Público establece las ausencias, ¿verdad?, de los fiscales, quién es el que debe asumir. Entonces, si hay ausencia de las autoridades, la ley es bien clara que debe de asumir, si en este caso hay una ausencia de los fiscales generales, tendría que asumir el fiscal adjunto. Pero eso ya es un tema que corresponde a cada institución, ¿verdad?, dirimirlo. Lo importante acá y que debemos nosotros resaltar es que como institución de derecho público permanente, que es el Consejo Nacional Electoral, está en la disponibilidad, está en la anuencia de acatar un mandato por parte del Congreso Nacional que se apruebe para este proceso de elección de fiscal general y fiscal adjunto, si así lo deciden y así lo aprueban, como es una consulta, ¿verdad?, que, reitero, por ser un asunto constitucional debe ser aprobado por mayoría calificada y es algo pues que no depende del Consejo sino del Congreso Nacional. Digo, consultamos porque la Constitución dice que es una elección de segundo grado, la del fiscal general, y que debe hacerse por el legislativo. En todo caso tendría que haber reforma constitucional también. Mire, sobre eso nosotros no podemos hacer valoraciones porque entra en la competencia del Congreso Nacional. Nosotros, el trabajo nuestro es que somos un organismo técnico, administrativamente organizado, como para ejecutar procesos electorales que esta ley dice. Pero esta ley contempla que plebiscito y referéndum se necesita una disposición aprobada por el Congreso Nacional. En vez de gastar... Sería en los 5.123 centros electorales que hay en el país. Para las elecciones generales, por lo general hay 18.000 juntas receptoras de votos. Puede hacer que para una consulta no haya esa cantidad de juntas receptoras, porque les decía yo, el término es más rápido para votar. Lejos de gastar ese dinero, ese presupuesto, ¿qué llamado se le podría hacer a los políticos? Mire, eso es una pregunta que no es atribuible a nosotros. Eso sería para los señores diputados como tal, ¿va? Porque tiene mucha valoración con relación al trabajo que se desarrolla en el Congreso Nacional. Abogado Aguirre, quiere decir que el Consejo tiene la mayor buena disposición, pero necesita un decreto del Congreso y lógicamente me imagino que necesitaría un presupuesto. Así es, ya la Constitución, el artículo 5 establece que lo debe aprobar el Congreso, ese decreto, donde nos manda que realicemos la consulta, y de igual forma ahí debería ir incluido la aprobación, ¿verdad?,
del presupuesto que se requiera por parte nuestro, que obviamente una vez que se apruebe, nosotros tendríamos que elaborarlo y luego pues someterlo a consideración del Honorable Congreso Nacional para su aprobación y poder llevar a cabo la misma. Mientras tanto, licenciado Navarro, que sea el Congreso el que resuelva este problema. Si ellos consideran que es el mecanismo para lograr el propósito de que Honduras tenga un fiscal general y un fiscal adjunto, pues ellos tienen la voluntad del pueblo hondureño que los eligió para tomar decisiones. Bien. Bueno, caballeros, gracias. Les debemos el coffee break. Bien, muchas gracias. Las palabras de los consejeros del Consejo Nacional Electoral después de haber recibido la visita de los diputados y han consultado en relación a este tema de la consulta a realizarse a la población hondureña sobre la elección del fiscal general y adjunto. Con el apoyo en cámaras de Gerson López, regreso a estudios principales. Bien, muchas gracias, compañero Luis Anariva. Así